Todo empezó el día que vi a mi marido salir corriendo en bata del hotel donde yo acababa de acostarme con otro hombre. No era un sueño, ni una película barata. Era mi realidad. Su bata blanca ondeaba por el pasillo como si fuera una bandera de rendición, mientras yo todavía tenía el aliento de Marcos en el cuello y las piernas temblándome. Fue entonces cuando supe que mi vida acababa de romperse. Y sí, fue por mi culpa. Me llamo Laura, tengo 35 años y hasta hace un mes era, en teoría, una mujer felizmente casada. Vivíamos en Madrid, barrio de Chamberí, piso de alquiler, 2 gatos y un matrimonio funcional. Diego, mi marido, 37 años, profesor de secundaria. Buena gente. Buena rutina. Buen hombre. Demasiado bueno. Tanto que ni siquiera sospechó nada cuando le propuse una escapada de fin de semana a Málaga, yo diciendo que necesitaba aire, él pensando que era una oportunidad para reconectar. Irónico, ¿no? Él no sabía que esa escapada era parte de mi coartada. Porque mientras él se duchaba, yo aprovechaba para responder mensajes. Mientras dormía, yo salía a caminar y en realidad me metía en la habitación 317 con Marcos. Hasta que ese sábado, no sé cómo, Diego volvió antes. No sé si olvidó algo, si sospechó algo, o si simplemente quiso sorprenderme. Pero cuando abrió la puerta del 317 y me vio ahí, desnuda, sobre un hombre que no era él, todo cambió. Yo ni siquiera grité. Ni me tapé. Me quedé inmóvil, como si al no moverme pudiera borrar lo que acababa de pasar. Pero no. Diego se quedó mirándome un segundo, luego al tipo debajo de mí, y luego se giró y salió corriendo. Descalzo. En bata. Sin decir ni una palabra. Y ahí empieza de verdad esta historia. Porque lo peor no fue que me descubriera. Lo peor fue lo que vino después. No supe nada de Diego durante los siguientes 3 días. Ni llamadas, ni mensajes, ni señales de vida. Volví sola a Madrid, con la maleta cargada de una vergüenza que no sabía cómo cargar. Pensé que estaría en casa, esperándome con una maleta hecha o con los papeles del divorcio en la mesa. Pero no. La casa estaba vacía. La cama hecha. Sus cosas seguían en su sitio. Solo faltaba él. No me dejó una nota. No cambió la cerradura. Nada. Y eso me puso más nerviosa que cualquier grito o insulto que hubiera podido recibir. Esa calma solo podía significar una cosa: algo estaba tramando. El 4.º día por fin recibí una llamada, pero no fue de él. Fue su hermano, Óscar. Me pidió que fuera a su casa esa misma noche. No me dio explicaciones. Solo dijo que Diego iba a estar allí y que necesitaba hablar conmigo. Acepté sin pensarlo. Tal vez porque una parte de mí necesitaba enfrentar lo que había hecho. O tal vez porque seguía aferrada a la idea de que todo podía arreglarse de alguna forma. ¡Qué ingenua! Cuando llegué, Óscar me abrió la puerta sin saludar. Me hizo pasar al salón y luego se fue. Diego estaba sentado en el sofá, con la misma ropa que llevaba el día del viaje, solo que más arrugada, como si no se la hubiera quitado desde entonces. Tenía una cerveza en la mano y una mirada que no había visto nunca en él. Ni furia, ni tristeza. Era otra cosa. Algo frío, calculador, como si ya no quedara espacio para el dolor. ¿Te divertiste?, preguntó sin levantar la voz. Me quedé callada. Sentí que si decía cualquier cosa, aunque fuera la verdad, iba a sonar como una burla. Y tenía razón. ¿Qué podía decirle? ¿Qué no fue planeado? ¿Qué solo pasó? No era cierto. Lo había planeado todo. Cada detalle. Cada excusa. Cada mentira. ¿Quién es él?
preguntó al rato, esta vez mirándome fijamente. Marcos, el médico nuevo de la clínica, respondí sin rodeos. Ya no tenía sentido mentir. Diego soltó una risa corta, amarga. Claro. Uno con bata. Para que el cambio no sea tan drástico, ¿no? No supe qué responder. Me limité a quedarme de pie frente a él, sintiéndome como un mueble fuera de lugar. ¿Hace cuánto? Siguió. Unos 2 meses. ¿Cuántas veces? Tragué saliva. No lo sé. 4. 5. ¿Y en casa? Negué con la cabeza de inmediato. Nunca en casa. ¿Qué detalle?, dijo, y luego se quedó en silencio. Pasaron al menos 10 minutos en los que no se escuchó nada. Solo su respiración y la mía. Pensé que ahí iba a decirme que se acabó. Que recogiera mis cosas. Que no quería volver a verme. Pero lo que dijo fue peor. Mañana te vas a levantar como siempre, vas a ir a trabajar, y cuando llegues, quiero que encuentres todo en su sitio. Nada se va a mover. Ni un cuadro. Ni un cojín. No quiero que pienses que me fui. No todavía. No hasta que yo decida que es el momento. ¿Qué? Pregunté, sin entender. Te vas a levantar todos los días con la duda de si cuando vuelvas, voy a seguir ahí. Y cuando llegues y veas que todo sigue igual, vas a pensar que me quedé. Pero no. No me voy a quedar. Solo voy a esperar el momento exacto para irme. Y cuando lo haga, no te vas a dar cuenta. No te voy a dejar una nota. No vas a escuchar una puerta cerrarse. No vas a tener la oportunidad de hablar. Ni de explicarte. Y cada día que pase, vas a pensar que hoy es ese día. Así que disfrútalo mientras dure. Se levantó, pasó por mi lado sin tocarme, y salió del salón. Óscar apareció en la puerta, serio, como si supiera exactamente lo que acababa de pasar. No dijo nada. Solo me miró, y entendí que tenía que irme. Esa noche no dormí. Me quedé sentada en la cocina, mirando el reloj. Cada hora que pasaba me preguntaba si Diego iba a volver a casa. Y cuando por fin llegó el amanecer, sentí alivio, como si hubiera ganado una pequeña batalla. Pero no era así. Era solo el primer día de la guerra que él había empezado y que yo sabía que no podía ganar. Volví a casa a la misma hora de siempre. Todo estaba en su sitio. Las llaves en la entrada. Sus zapatos en el pasillo. Su taza del café lavada y puesta boca abajo en el fregadero. Como si nada hubiera pasado. Y sin embargo, todo estaba roto. Durante los días siguientes, la rutina siguió igual. Él dormía en el sofá, se levantaba temprano, se duchaba antes que yo, preparaba el desayuno, me saludaba con un buenos días seco y se marchaba. No hablábamos de lo que había pasado. No mencionábamos el nombre de Marcos. No existía. Pero el silencio lo llenaba todo. Y yo sabía que cada gesto, cada palabra mínima, cada vez que me miraba y no decía nada, era parte del castigo. Y lo peor es que funcionaba. Pasaron 11 días sin que ninguno de los dos dijera algo sobre lo que había pasado en Málaga. Durante ese tiempo, fingimos ser dos desconocidos que comparten casa por obligación. Yo seguía durmiendo en la habitación, él en el sofá. En las mañanas preparaba el desayuno como siempre, dejaba la cafetera lista, los platos limpios. Todo con una precisión que me incomodaba. No me dirigía palabras innecesarias, no me preguntaba cómo había dormido, no comentaba nada sobre su trabajo. Me trataba con la misma frialdad que se le tiene a un vecino del que apenas sabes el nombre. Pero eso no era lo que más me perturbaba. Lo que me descolocaba de verdad era que no me gritara, que no me exigiera explicaciones,
que no me pidiera una disculpa. Yo sabía que me lo merecía, que había cruzado una línea que no se podía borrar, pero la ausencia de su rabia era peor que cualquier castigo. Y esa tensión finalmente explotó la noche en que llegué a casa y lo encontré esperándome en la mesa del comedor, con una cerveza medio vacía y su teléfono delante. Me senté sin decir nada. Su mirada estaba fija en mí, como si esperara el momento exacto para soltar lo que llevaba guardando desde hacía casi 2 semanas. No tuvo que aclarar nada. Yo ya sabía que había llegado el momento. Y por primera vez en todo ese tiempo, hablé sin que me lo pidiera. No quiero que esto sea así, Diego. Él no respondió de inmediato. Bebió otro trago, apoyó la botella sobre la mesa y dijo, sin levantar el tono. ¿Así como? ¿En silencio? ¿Con respeto? ¿Sin escándalos? No. Me refiero a que no quiero esta distancia. No quiero seguir sin hablar contigo como si fuéramos 2 personas que nunca se conocieron. Tú decidiste eso, Laura. Yo solo sigo el guión que escribiste. Sé que lo arruiné todo. Pero me gustaría que al menos me dejaras explicarte por qué pasó. Se quedó en silencio durante un rato, luego suspiró con fuerza, como si le costara esfuerzo no interrumpirme. No fue por amor, no fue porque ya no te quiero, seguí. Pasó porque me sentí invisible. Porque llevaba meses sintiendo que daba igual si estaba o no. Tú llegabas del trabajo y te encerrabas a corregir exámenes. Nos sentábamos en el sofá y no hablabas, no me mirabas, no me preguntabas cómo me sentía. Me sentí sola, Diego. Él se echó hacia atrás en la silla, miró al techo y luego volvió a mirarme. ¿Y eso justifica acostarte con otro? ¿No hablarme justifica meter a alguien más en tu cama? No lo justifica. Solo lo explica. No busqué a Marcos, no lo planeé, simplemente sucedió. ¿Simplemente sucedió? ¿Tú crees que eso es una explicación válida para alguien que te ha sido fiel, que ha compartido contigo todo, que ha renunciado a cosas por ti? ¿Tú sabes lo que sentí cuando abrí esa puerta y te vi así? No lo sabes, continuó antes de que pudiera responder. Porque no estuviste ahí para ver cómo me temblaban las piernas, cómo me ahogaba en la garganta con las palabras que no salían. Ni siquiera fuiste detrás de mí. Ni una disculpa. Ni un grito. Solo te quedaste ahí, como si te diera igual. Me paralicé. No sabía qué hacer. Y yo tampoco sé qué hacer ahora. Porque no quiero seguir viviendo con alguien en quien no puedo confiar, pero tampoco sé cómo dejar de pensar en ti como mi esposa. No te imaginas lo que es tener que verte cada día, recordando todo lo que perdiste por una decisión estúpida. Me sentí ridícula. No había una sola defensa que no sonara a excusa. Me levanté y caminé hasta él, pero no intenté tocarlo. Me detuve a medio metro. No estoy buscando que me perdones. Solo quiero que me hables. Que me digas lo que piensas de verdad. Que no te lo guardes. ¿Quieres saber lo que pienso? Pienso que te convertiste en alguien que no conozco. Que rompiste algo que no se puede arreglar. Que por más que quiera olvidar esa imagen, no puedo. Que me duele más pensar en lo que sentías por el que en lo que hiciste. Porque si fue solo sexo, es una traición. Pero si sentías algo, es el fin de todo. No sentía nada por él, dije, más rápido de lo que pensaba. Entonces eres aún más cruel. Porque arruinaste lo nuestro por algo que ni siquiera valía la pena. Esa frase fue un disparo. Me quedé sin aire. Quise contestar, decirle que él también tuvo parte de culpa por la distancia, por la frialdad, pero lo sabía, ninguna queja justificaba lo que hice. Él no se fue con nadie más. Él no rompió nada. Diego se levantó, se llevó la cerveza vacía a la cocina y se quedó de espaldas.
A partir de mañana voy a dormir en casa de Oscar. No voy a hacer una escena, no voy a mover mis cosas todavía, pero necesito alejarme. Si tú quieres seguir en esta casa, quédate. Pero ya no somos una pareja, Laura. No lo somos desde esa habitación de hotel. Me quedé sola en el comedor. El reloj marcaba las 11:30. Me dolían las piernas de estar tanto tiempo de pie, pero no me moví. Cuando finalmente lo oí salir y cerrar la puerta, supe que esta vez no era parte del castigo. Era real. Diego se estaba yendo. No sabía si para siempre. Y eso dolía más que todo lo anterior junto. Las primeras 2 noches que Diego pasó fuera fueron un alivio extraño. Por un lado, la casa se sentía vacía, como si me hubieran sacado el aire. Por otro, ya no tenía que caminar de puntillas por la cocina ni medir mis palabras cada vez que abría la boca. Pensé que tal vez, con el tiempo, él se calmaría, que el espacio lo ayudaría a ordenar su cabeza. Pero no fue así. Al tercer día, recibí un correo de nuestra inmobiliaria. Diego había iniciado el proceso para retirar su nombre del contrato del piso. No me lo comunicó personalmente, solo dejó que lo descubriera a través de una notificación automática. Llamé de inmediato a su número, pero no respondió. Le envié un mensaje preguntando qué significaba todo eso, y me contestó 2 horas después con solo una palabra: independencia. Ese fue el primer golpe. El segundo llegó al día siguiente. Fui a hacer la compra como siempre, al supermercado donde íbamos juntos los fines de semana. Apenas puse un pie en la sección de frutas, sentí miradas. 2 señoras que conocía de vista me observaron fijamente y luego se giraron para cuchichear. Fingí no darme cuenta, pero cuando me acerqué a la caja, el chico que atendía, uno con quien siempre intercambiábamos bromas ligeras, ni siquiera me devolvió el saludo. Esa misma tarde, otra señal. Un mensaje en mi grupo de amigas del gimnasio: hoy vamos a cambiar de hora la clase, avisad si podéis. Respondí que sí, y nadie reaccionó. Antes, cada vez que escribía algo, tenía al menos 3 respuestas. Al día siguiente, una me eliminó del grupo. Así, sin más. Ahí supe que Diego estaba hablando. Y no a cualquier persona, sino a todas. Estaba usando su silencio conmigo para preparar una campaña afuera. El Diego que conocía nunca fue de redes sociales, pero esa semana subió 3 publicaciones en Instagram. Una foto con su hermano cenando, otra caminando por el parque con la frase aprendiendo a soltar, y una más de una libreta con una frase escrita a mano: la confianza no se recupera, se entierra. Todo muy medido, muy sutil. Pero todos sabían lo que significaba. Las reacciones fueron instantáneas. Comentarios de apoyo, mensajes de aliento. Yo no estaba etiquetada, pero era evidente que todo giraba en torno a mí. Intenté llamarlo otra vez, esta vez para decirle que no tenía sentido arrastrarme por los pasillos de nuestra vida social como una criminal pública. Me contestó con calma, sin rastro de odio en su voz, y eso lo hizo peor. No he dicho tu nombre en ningún momento, dijo. No he contado detalles. Solo estoy compartiendo mi proceso. Si la gente lo interpreta de una manera, será porque intuye algo. O porque sabe algo. ¿Tú se lo dijiste a alguien? ¿A tus padres? ¿A tus compañeros? He hablado con quien he querido. No estoy obligado a protegerte, Laura. Tú decidiste cruzar una línea. Ahora no puedes esperar que yo me quede en silencio mientras tú sigues haciendo tu vida como si nada. Pero no estoy haciendo mi vida como si nada, estoy intentando entender en qué momento decidiste hacer de esto un castigo público. No es un castigo. Es mi versión de justicia. Esa frase me dejó muda. Y no porque fuera agresiva, sino porque estaba tan convencido de lo que decía que supe que no iba a parar. En los días siguientes,
las cosas se pusieron peores. Un compañero del hospital me preguntó en privado si estaba bien. Al parecer, alguien había dejado una nota anónima en su coche que decía: cuidado con quien compartes turnos, hay gente que no respeta nada. Otro día, una enfermera me comentó que Diego había ido a recoger unos análisis de su madre al centro de salud y que se quedó charlando con la recepcionista durante casi media hora. Me lo dijo con un tono que dejaba claro lo que estaba insinuando. No era solo la humillación pública. Diego estaba meticulosamente desmontando mi entorno. No de forma directa, no con insultos ni amenazas. Solo dejando semillas, solo abriendo puertas para que los demás sacaran sus propias conclusiones. Y lo lograba. Las miradas, los susurros, el aislamiento, todo era prueba de que su plan estaba funcionando. Me estaba dejando sin red, sin espacios seguros, sin aliados. Una tarde, fui a recoger unas cosas que había dejado en casa de su hermano y encontré una caja con fotos nuestras, libros que habíamos comprado juntos, pequeños objetos que solo tenían valor emocional para mí. En la tapa de la caja había una nota que decía: esto ya no me pertenece. No fue una devolución, fue una limpieza. Como si estuviera arrancando cada rastro de mí de su vida. Me senté en la acera con la caja en las piernas y miré cada cosa con rabia, con tristeza y con una sensación de derrota que no podía explicar. Porque no solo había perdido a Diego. Estaba perdiendo el respeto de quienes me rodeaban, la confianza de mis compañeros, la rutina que me hacía sentir que aún quedaba. Todo empezó el día que vi a mi marido salir corriendo en bata del hotel donde yo acababa de acostarme con otro hombre. No era un sueño, ni una película barata. Era mi realidad. Su bata blanca ondeaba por el pasillo como si fuera una bandera de rendición, mientras yo todavía tenía el aliento de Marcos en el cuello y las piernas temblándome. Fue entonces cuando supe que mi vida acababa de romperse. Y sí, fue por mi culpa. Me llamo Laura, tengo 35 años y hasta hace un mes era, en teoría, una mujer felizmente casada. Vivíamos en Madrid, barrio de Chamberí, piso de alquiler, 2 gatos y un matrimonio funcional. Diego, mi marido, 37 años, profesor de secundaria. Buena gente. Buena rutina. Buen hombre. Demasiado bueno. Tanto que ni siquiera sospechó nada cuando le propuse una escapada de fin de semana a Málaga, yo diciendo que necesitaba aire, él pensando que era una oportunidad para reconectar. Irónico, ¿no? Él no sabía que esa escapada era parte de mi coartada. Porque mientras él se duchaba, yo aprovechaba para responder mensajes. Mientras dormía, yo salía a caminar y en realidad me metía en la habitación 317 con Marcos. Hasta que ese sábado, no sé cómo, Diego volvió antes. No sé si olvidó algo, si sospechó algo, o si simplemente quiso sorprenderme. Pero cuando abrió la puerta del 317 y me vio ahí, desnuda, sobre un hombre que no era él, todo cambió. Yo ni siquiera grité. Ni me tapé. Me quedé inmóvil, como si al no moverme pudiera borrar lo que acababa de pasar. Pero no. Diego se quedó mirándome un segundo, luego al tipo debajo de mí, y luego se giró y salió corriendo. Descalzo. En bata. Sin decir ni una palabra. Y ahí empieza de verdad esta historia. Porque lo peor no fue que me descubriera. Lo peor fue lo que vino después. No supe nada de Diego durante los siguientes 3 días. Ni llamadas, ni mensajes, ni señales de vida. Volví sola a Madrid, con la maleta cargada de una vergüenza que no sabía cómo cargar. Pensé que estaría en casa, esperándome con una maleta hecha o con los papeles del divorcio en la mesa. Pero no. La casa estaba vacía. La cama hecha. Sus cosas seguían en su sitio. Solo faltaba él. No me dejó una nota. No cambió la cerradura. Nada.
Y eso me puso más nerviosa que cualquier grito o insulto que hubiera podido recibir. Esa calma solo podía significar una cosa: algo estaba tramando. El cuarto día por fin recibí una llamada, pero no fue de él. Fue su hermano, Oscar. Me pidió que fuera a su casa esa misma noche. No me dio explicaciones. Solo dijo que Diego iba a estar allí y que necesitaba hablar conmigo. Acepté sin pensarlo. Tal vez porque una parte de mí necesitaba enfrentar lo que había hecho. O tal vez porque seguía aferrada a la idea de que todo podía arreglarse de alguna forma. ¡Qué ingenua! Cuando llegué, Oscar me abrió la puerta sin saludar. Me hizo pasar al salón y luego se fue. Diego estaba sentado en el sofá, con la misma ropa que llevaba el día del viaje, solo que más arrugada, como si no se la hubiera quitado desde entonces. Tenía una cerveza en la mano y una mirada que no había visto nunca en él. Ni furia, ni tristeza. Era otra cosa. Algo frío, calculador, como si ya no quedara espacio para el dolor. ¿Te divertiste?, preguntó sin levantar la voz. Me quedé callada. Sentí que si decía cualquier cosa, aunque fuera la verdad, iba a sonar como una burla. Y tenía razón. ¿Qué podía decirle? ¿Qué no fue planeado? ¿Qué solo pasó? No era cierto. Lo había planeado todo. Cada detalle. Cada excusa. Cada mentira. ¿Quién es él?, preguntó al rato, esta vez mirándome fijamente. Marcos, el médico nuevo de la clínica, respondí sin rodeos. Ya no tenía sentido mentir. Diego soltó una risa corta, amarga. Claro. Uno con bata. Para que el cambio no sea tan drástico, ¿no? No supe qué responder. Me limité a quedarme de pie frente a él, sintiéndome como un mueble fuera de lugar. ¿Hace cuánto?, siguió. Unos 2 meses. ¿Cuántas veces? Tragué saliva. No lo sé. 4. 5. ¿Y en casa? Negué con la cabeza de inmediato. Nunca en casa. ¿Qué detalle?, dijo, y luego se quedó en silencio. Pasaron al menos 10 minutos en los que no se escuchó nada. Solo su respiración y la mía. Pensé que ahí iba a decirme que se acabó. Que recogiera mis cosas. Que no quería volver a verme. Pero lo que dijo fue peor. Mañana te vas a levantar como siempre, vas a ir a trabajar, y cuando llegues, quiero que encuentres todo en su sitio. Nada se va a mover. Ni un cuadro. Ni un cojín. No quiero que pienses que me fui. No todavía. No hasta que yo decida que es el momento. ¿Qué?, pregunté, sin entender. Te vas a levantar todos los días con la duda de si cuando vuelvas, voy a seguir ahí. Y cuando llegues y veas que todo sigue igual, vas a pensar que me quedé. Pero no. No me voy a quedar. Solo voy a esperar el momento exacto para irme. Y cuando lo haga, no te vas a dar cuenta. No te voy a dejar una nota. No vas a escuchar una puerta cerrarse. No vas a tener la oportunidad de hablar. Ni de explicarte. Y cada día que pase, vas a pensar que hoy es ese día. Así que disfrútalo mientras dure. Se levantó, pasó por mi lado sin tocarme, y salió del salón. Oscar apareció en la puerta, serio, como si supiera exactamente lo que acababa de pasar. No dijo nada. Solo me miró, y entendí que tenía que irme. Esa noche no dormí. Me quedé sentada en la cocina, mirando el reloj. Cada hora que pasaba me preguntaba si Diego iba a volver a casa. Y cuando por fin llegó el amanecer, sentí alivio, como si hubiera ganado una pequeña batalla. Pero no era así.
Era solo el primer día de la guerra que él había empezado y que yo sabía que no podía ganar. Volví a casa a la misma hora de siempre. Todo estaba en su sitio. Las llaves en la entrada. Sus zapatos en el pasillo. Su taza del café lavada y puesta boca abajo en el fregadero. Como si nada hubiera pasado. Y sin embargo, todo estaba roto. Durante los días siguientes, la rutina siguió igual. Él dormía en el sofá, se levantaba temprano, se duchaba antes que yo, preparaba el desayuno, me saludaba con un buenos días seco y se marchaba. No hablábamos de lo que había pasado. No mencionábamos el nombre de Marcos. No existía. Pero el silencio lo llenaba todo. Y yo sabía que cada gesto, cada palabra mínima, cada vez que me miraba y no decía nada, era parte del castigo. Y lo peor es que funcionaba. Pasaron 11 días sin que ninguno de los dos dijera algo sobre lo que había pasado en Málaga. Durante ese tiempo, fingimos ser dos desconocidos que comparten casa por obligación. Yo seguía durmiendo en la habitación, él en el sofá. En las mañanas preparaba el desayuno como siempre, dejaba la cafetera lista, los platos limpios. Todo con una precisión que me incomodaba. No me dirigía palabras innecesarias, no me preguntaba cómo había dormido, no comentaba nada sobre su trabajo. Me trataba con la misma frialdad que se le tiene a un vecino del que apenas sabes el nombre. Pero eso no era lo que más me perturbaba. Lo que me descolocaba de verdad era que no me gritara, que no me exigiera explicaciones, que no me pidiera una disculpa. Yo sabía que me lo merecía, que había cruzado una línea que no se podía borrar, pero la ausencia de su rabia era peor que cualquier castigo. Y esa tensión finalmente explotó la noche en que llegué a casa y lo encontré esperándome en la mesa del comedor, con una cerveza medio vacía y su teléfono delante. Me senté sin decir nada. Su mirada estaba fija en mí, como si esperara el momento exacto para soltar lo que llevaba guardando desde hacía casi 2 semanas. No tuvo que aclarar nada. Yo ya sabía que había llegado el momento. Y por primera vez en todo ese tiempo, hablé sin que me lo pidiera. No quiero que esto sea así, Diego. Él no respondió de inmediato. Bebió otro trago, apoyó la botella sobre la mesa y dijo, sin levantar el tono. ¿Así como? ¿En silencio? ¿Con respeto? ¿Sin escándalos? No. Me refiero a que no quiero esta distancia. No quiero seguir sin hablar contigo como si fuéramos dos personas que nunca se conocieron. Tú decidiste eso, Laura. Yo solo sigo el guión que escribiste. Sé que lo arruiné todo. Pero me gustaría que al menos me dejaras explicarte por qué pasó. Se quedó en silencio durante un rato, luego suspiró con fuerza, como si le costara esfuerzo no interrumpirme. No fue por amor, no fue porque ya no te quiero, seguí. Pasó porque me sentí invisible. Porque llevaba meses sintiendo que daba igual si estaba o no. Tú llegabas del trabajo y te encerrabas a corregir exámenes. Nos sentábamos en el sofá y no hablabas, no me mirabas, no me preguntabas cómo me sentía. Me sentí sola, Diego. Él se echó hacia atrás en la silla, miró al techo y luego volvió a mirarme. ¿Y eso justifica acostarte con otro? ¿No hablarme justifica meter a alguien más en tu cama? No lo justifica. Solo lo explica. No busqué a Marcos, no lo planeé, simplemente sucedió. ¿Simplemente sucedió? ¿Tú crees que eso es una explicación válida para alguien que te ha sido fiel, que ha compartido contigo todo, que ha renunciado a cosas por ti? ¿Tú sabes lo que sentí cuando abrí esa puerta y te vi así? No lo sabes, continuó antes de que pudiera responder. Porque no estuviste ahí para ver cómo me temblaban las piernas, cómo me ahogaba en la garganta con las palabras que no salían. Ni siquiera fuiste detrás de mí. Ni una disculpa. Ni un grito. Solo te quedaste ahí, como si te diera igual.
Me paralicé. No sabía qué hacer. Y yo tampoco sé qué hacer ahora. Porque no quiero seguir viviendo con alguien en quien no puedo confiar, pero tampoco sé cómo dejar de pensar en ti como mi esposa. No te imaginas lo que es tener que verte cada día, recordando todo lo que perdiste por una decisión estúpida. Me sentí ridícula. No había una sola defensa que no sonara a excusa. Me levanté y caminé hasta él, pero no intenté tocarlo. Me detuve a medio metro. No estoy buscando que me perdones. Solo quiero que me hables. Que me digas lo que piensas de verdad.